Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana Noticias. Los saludamos en este miércoles 7 de abril y ustedes saben que el tema, por supuesto, es la expectativa que hay por la reforma tributaria. No se conoce el texto, se ha conocido información a cuentagotas. Lo más reciente es que el presidente Iván Duque le pidió a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que no se grabara el café ni la sal. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero entre tanto, por supuesto, las diferentes colectividades han venido haciendo propuestas. ¿Esto para qué? Para que no se vaya a tocar a la clase media del país, que no haya más impuestos, por supuesto, y por eso estamos con la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Miranda. Representante, bienvenida a Semana Noticias. Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos a través de las redes sociales. Representante, usted vuelve a poner un tema sobre la mesa y una propuesta, y es en el sentido de que las iglesias paguen el impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste concretamente su propuesta? Que en varias reformas tributarias se ha generado la discusión. Sí, Diego, hay que decir que nosotros desde la Alianza Verde estamos completamente en desacuerdo frente a las pinceladas que el gobierno nos ha mostrado de lo que va a ser la próxima reforma tributaria, donde claramente se va a afectar muchísimo a la clase media. Entonces yo soy miembro de las comisiones económicas y creo que hay otras alternativas que son bastante suficientes y bien aplicadas. Podemos hacer un recaudo importante sin necesidad de tocar a la clase media. Uno de esos son los impuestos verdes, otro de ellos es el tema de las bebidas azucaradas y también el de las iglesias, que siempre es bastante polémico, tiene una resistencia importante en el Congreso de la República, pero creo que vale la pena poner sobre la mesa estas discusiones porque si hay otras alternativas, lo que sucede es que tocan a los poderosos de este país. Pero ¿cómo se aplicaría este impuesto, representante? Se lo pregunto porque el senador John Milton Rodríguez dice, mire, las iglesias ya pagan IVA y parafiscales, asegura él. Claro, el artículo 23 del Estatuto Tributario dice que las iglesias están exentas del pago del impuesto de renta, algo que es inaceptable porque las grandes empresas de este país, las medianas empresas de este país, pagan hasta el 32% de impuesto de renta. Eso implicaría que si nosotros vemos en cifras del 2018, que es lo más actualizado que tenemos, en Colombia están registradas frente al Ministerio del Interior alrededor de 5.000, 8.500, 9.000 iglesias, de las cuales 5,4 billones de pesos se registran en ingresos brutos, 14.4 billones en patrimonio bruto y 13 billones en patrimonio líquido. Claramente se demuestra con estas cifras un ingreso bruto de 5,4 billones de pesos, demuestra que realmente estas iglesias han dejado esa función social y están amasando fortunas. Entonces, si nosotros tenemos un tratamiento igual para las empresas, común y corriente, como para las iglesias, nosotros podríamos tener un recaudo de alrededor de 1.8 billones de pesos, lo cual beneficiaría muchísimo a la clase media, porque digamos, buscamos unas alternativas diferentes. No es posible que en este país las iglesias en Colombia se comporten como empresas electorales, como grandes amasadoras de dinero, pero cuando se les va a pedir impuestos, entonces ahí sí tienen un carácter social y tienen una función social. Creo que tenemos que recordar que la Constitución Política dice que Colombia es un Estado laico y realmente no entiendo por qué dar un tratamiento preferencial a unas iglesias que lo hemos visto en los noticieros, que lo hemos visto en el día a día, como pastores, curas, amasan grandes cantidades de dinero, se dan unos lujos enormes y no pagan impuestos en nuestro país y ahora se le quiere meter la mano al bolsillo de la clase media. Creo que es hora de que las empresas tributen y recordemos que Colombia es un Estado laico. Adicionalmente, valga la pena decir que del Congreso de la República hay varios senadores y representantes a la Cámara que hacen parte de esas iglesias, que se dicen tener un carácter social, pero en términos digamos, electorales, sí funcionan como una empresa y como un partido político. Entonces, para unas cosas sí y para otras cosas no. Si tienen una función social tan grande, pues métanse la mano al bolsillo y paguen impuestos.
Y esto que usted está diciendo, representante, son justamente las puntadas de lo fuerte que será ese debate. Su propuesta ha sido bien recibida por distintas colectividades, por supuesto, congresistas que pertenecen a iglesias sí han manifestado el rechazo y allí es donde seguramente se va a dar este fuerte debate. Lo cierto, representante, es que en Colombia hay muchas empresas que tienen responsabilidad social y de todas maneras cumplen esa función y pagan sus impuestos. Y la cifra que usted da de 1.8 billones de pesos, pues sin duda serviría en este momento en el que es innegable que se necesita plata por cuenta de la pandemia. Sí, exactamente. Nosotros estamos viendo con preocupación esta reforma tributaria y nosotros realmente desde la oposición y particularmente desde el Partido Verde queremos mostrar que hay unas fuentes alternativas para lograr un recaudo importante sin necesidad de tocar la canasta familiar, sin necesidad de tocar el IVA, sin necesidad de tocar la renta de personas naturales que ganen 2,5 millones o más, que ya empiecen a pagar el impuesto de renta. ¿Por qué no miramos estas opciones? ¿Por qué tenemos que seguir consintiendo a los más poderosos de este país, que incluyen las iglesias? Y eso a mí no me hace ni atea, ni poco creyente, nada. Por el contrario, creo que si realmente estas iglesias quieren cumplir una función social, pues empiecen a tributar para que la clase media tenga un alivio financiero. Planteado este tema, representante, hay otra discusión que siempre se ha dado en las reformas tributarias y es luchar contra la evasión de impuestos. Allí también hay una suma importante de dinero que se podría recaudar. ¿Realmente el gobierno está fallando en esa materia, en luchar contra la evasión? Bueno, a mí me asombró muchísimo las declaraciones que ayer dio el viceministro de Hacienda, donde dijo que esta reforma tributaria no iba a tener un recaudo importante por parte de evasión y elusión de impuestos, lo cual demuestra que fue una mentira que durante la campaña del presidente Iván Duque dijo que no se iba a tocar impuestos, sino que se iba a recuperar ese dinero que no entra hoy en día a las arcas del Estado. Nosotros en las pasadas reformas tributarias aprobamos un presupuesto importante para que la DIAN tuviera la oportunidad de un poco modernizarse y así hacer un recaudo importante y recuperar esos dineros perdidos. Pero en la práctica eso no ha sido real. En la práctica más o menos alrededor de 55 billones de pesos se pierden anualmente por cuenta de corrupción, de evasión y de elusión de impuestos. Entonces esto pasa delante de las narices del gobierno nacional y la verdad esa plata que se invirtió, si no estoy mal, alrededor de 4 billones de pesos para modernizar la DIAN, se está perdiendo en estos momentos porque claramente no ha habido resultados en esa materia. Hay otras opciones que realmente nosotros deberíamos tocar y es cómo nosotros minimizamos el tamaño del Estado. Es un Estado que no es austero. Este gobierno criticó mucho al pasado gobierno de Juan Manuel Santos, que era derrochón, pues este es prácticamente igual que el gobierno de Juan Manuel Santos, mantiene las mismas consejerías, tiene unos gastos exorbitantes que nos dicen que hoy no hay caja para los próximos meses, sin embargo gastan 14 billones de pesos en aviones. Esta semana nos enteramos que el ministro de Defensa hizo unos contratos absurdos contratando una empresa recién creada de funcionarios del ICBF cuando él era director. Entonces no hay plata para unas cosas, pero para que el gobierno derroche en otras sí lo hay. Pues ahí está planteada su propuesta, representante. En 30 segundos, porque nos tenemos que ir, ¿qué opina de la reunión de los hijos del expresidente Álvaro Uribe con el presidente Iván Duque, de Tomás y Jerónimo? Bueno, creo que el presidente Duque tiene derecho a reunirse con cualquier persona y Tomás y Jerónimo también. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que se le presente a todo el mundo la reforma tributaria y no a los congresistas de la Comisión Tercera, que somos los competentes de estudiarla y aprobarla. Bueno, pues representante Catherine Miranda, muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que estén muy bien.